Red Más Internacional. Momento de darle las buenas noches y la bienvenida a esta nueva emisión de Red Más Internacional. Hablamos, ustedes ya saben, aquí en este espacio de lo que es noticia en el mundo. Comienzo de semana, que ¿cómo empieza para usted, Andrés? Buenas noches. Muy bien, Paula, saludo para todos. Hoy un colombiano hizo historia en el fútbol de Alemania y no fue James, fue John Córdoba, el hijo del ilustre Asisclo Córdoba. Ascendió con 3 goles de su equipo. Y nos va a hablar de eso y otros temas más adelante, ¿verdad? Bien, nos preparamos para los deportes en unos cuantos minutos. Por lo pronto entramos en materia con la información política, lo que pasa alrededor del planeta, cara a cara en medio de la tensión. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió en Finlandia con el canciller ruso, con Sergei Lavrov. Como catastrófica califica a Rusia una eventual intervención militar en Venezuela. Un apretón de manos entre los máximos representantes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia en uno de sus momentos de máxima tensión. Una imagen que para muchos no era fácil de lograr mientras se profundiza la crisis en Venezuela. Lavrov expresó la posición de Rusia. Durante mis contactos con mis colegas estadounidenses, europeos y suramericanos, no vi ningún partidario de una solución militar temeraria en Venezuela. Espero que esta percepción se ponga en práctica y no haya una solución militar, porque sería catastrófico. Mientras Rusia apoya a Maduro, Estados Unidos reiteró que rechazan cualquier injerencia extranjera en Venezuela. Así que queremos que los cubanos salgan, que los iraníes salgan, que el ejército de Rusia salga. Tuvimos esa conversación y empezamos a hablar sobre cómo nuestros intereses podrían ser capaces de encontrar una manera, pero tendremos más conversaciones. El encuentro fue en Finlandia, un día después de la reunión del canciller ruso Sergei Lavrov con el canciller del régimen venezolano Jorge Arreaza. El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo y el canciller Lavrov asistían a un encuentro del Consejo Ártico. Y justamente minutos antes de la reunión entre Sergei Lavrov y Mike Pompeo, el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, aseguró que el régimen está preparado para cualquier ataque militar de Estados Unidos. Ante las repetidas advertencias sobre una intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, de visita en Moscú, dijo que el régimen está preparado para cualquier escenario. El primero es el de la diplomacia, el diálogo y la paz. Pero bueno, si optasen por la vía militar, tenemos una Fuerza Armada, un pueblo, una milicia nacional que estaría en capacidad no solo de resistir y de dar la batalla, sino incluso de vencer y derrotar a cualquier ejército por poderoso que sea en el mundo. Ojalá que ese escenario nunca ocurra. Acusó a Washington de querer hacer colapsar la economía venezolana con sanciones y de querer dominar las riquezas del país suramericano, por lo que anunció que seguirán buscando alternativas económicas con los principales aliados de la dictadura venezolana. Pero como esto, hay niños en Venezuela, también en los hospitales, y pacientes en Venezuela, que no hay los insumos, que no hay muchas veces las capacidades para llevar adelante una determinada cirugía por el bloqueo que se está imponiendo en Venezuela. O sea, el sufrimiento de un pueblo no puede ser la clave para generar un cambio de gobierno. Señaló a la oposición liderada por Juan Guaidó y Leopoldo López de no querer dialogar por no tener permiso de la Casa Blanca. También volvió a acusar a Colombia de querer desestabilizar a Venezuela. Ustedes habrán incluso escuchado a voceros del gobierno ruso, incluso de las fuerzas militares rusas, advertir de acciones en Colombia, entrenamiento en Colombia, armas en Colombia, para agredir a Venezuela. En una entrevista para la agencia de noticias Russia Today, el funcionario aumentó sus críticas contra Colombia, Estados Unidos y Chile. Mira, a veces impresionante cómo el presidente de Colombia y el de Chile compiten entre ellos para ver cuál de los dos es más querido por el presidente Trump, que es como su jefe empresario político. Arreaza sostuvo un encuentro el domingo 5 de mayo con su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov, quien pidió a Estados Unidos y a sus aliados abandonar sus planes con Venezuela y actuar exclusivamente bajo el derecho internacional. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, entre tanto, confesó en una entrevista para la agencia AFP que hubo gente que incumplió la promesa de apoyar la fase final de la Operación Libertad, pero también se mostró optimista e insistió en que el cambio para Venezuela está cerca. Para Juan Guaidó, la operación llevada a cabo el 30 de abril de este año, cuyo objetivo era que todos los militares los respaldaran para sacar del poder a Nicolás Maduro, tuvo una falla. Hubo gente que faltó por cumplir, digamos,
de esta manera, y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan pronto. Por eso cuando yo decía hace unos días en una entrevista, es precisamente que estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su palabra, sino con su país en definitiva. A pesar de que no logró que funcionarios claves en el chavismo cumplieran su compromiso de sumarse al levantamiento militar, el mandatario interino de Venezuela conserva el optimismo. La mayoría hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hoy estamos diciendo que lo que les falta por hacer, en el caso de las Fuerzas Armadas, algunos de los empleados públicos, que venzan el miedo y terminen de hacerlo, y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela. El ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno y el director de Contrainteligencia Iván Hernández Dala son señalados como los hombres del chavismo que ya habían negociado apoyar a la oposición, pero que a última hora se arrepintieron por razones que no han sido del todo aclaradas. Por su parte, el líder opositor Leopoldo López, quien recuperó su libertad ese día tras permanecer 3 años en la cárcel de Ramo Verde y 2 en prisión domiciliaria, acusado de instigar las protestas opositoras, permanece en la Embajada de España en Caracas, desde donde no puede pedir asilo político a menos que decida trasladarse al país ibérico. Y atención a esta cifra, cerca del 90% de los venezolanos cree que su país requiere ayuda militar para salir de la crisis actual. Así quedó reflejado en una encuesta reciente. El apoyo a la oposición venezolana y el desencanto con el actual régimen venezolano no solo se ven reflejados en las recientes manifestaciones, también en encuestas como la que hizo la firma Megaanálisis entre el 2 y el 4 de mayo de este año, y en la que los venezolanos respondieron de manera contundente preguntas como la siguiente: ¿usted quiere que Maduro y el chavismo se vayan del poder ya? El 89,8% dijo que sí, 8,1% respondió que no, mientras que 2% no sabe. El dolor que nos embarga hoy como pueblo es muy grande y estamos luchando, nos estamos defendiendo con todo. En otra pregunta, los venezolanos respondieron si creen que es cierto lo que dicen en el mundo de que se están muriendo por cuenta de la falta de alimentos y medicinas. 89,7% dijo que sí, 7,7% respondió que no, mientras que 2,5% aseguró que no sabe. Y a pesar de que el propio Nicolás Maduro ha manifestado en varios eventos sociales que los venezolanos rechazarían una intervención militar extranjera, ¿quiere el pueblo venezolano una guerra y una invasión militar? El sondeo demuestra lo contrario, ya que 89,5% de los encuestados cree que la Asamblea Nacional debe autorizar las misiones militares extranjeras. Los venezolanos también fueron interrogados por el apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 88,3% dijo no confiar en los uniformados, aunque también ronda el pesimismo, ya que 76,4% no cree que los militares vayan a traicionar a Maduro para respaldar a Juan Guaidó. Finalmente, y como el país tiene 2 presidentes desde el pasado 23 de enero, Megaanálisis preguntó con cuál de los mandatarios se sienten identificados los venezolanos. 49,8% ve a Guaidó como su jefe de Estado, 35,4% no sabe, 10,5% no se siente identificado con ninguno, mientras que solo 4,2% de los encuestados reconoce a Maduro como presidente de Venezuela. Momento para una pausa, regresamos en minutos. Al volver les contamos cómo está la situación ahora en la Franja de Gaza y también qué está pasando con la condena del exabogado de Donald Trump, del señor Michael Cohen. Volvemos en minutos. De regreso y continuamos a esta hora recorriendo el mundo y sus noticias. El exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, es noticia hoy justamente porque inició su condena de 3 años en la cárcel. Cohen se presentó en la prisión federal a las afueras de Nueva York, desde donde aseguró que todavía queda mucho por decir y que espera algún día poder justamente decir toda esa verdad. Por más de 10 años fue el abogado de Trump, pero en 2018 explotó el escándalo con la actriz porno Stormy Daniels y se conoció sobre el soborno a la actriz antes de las elecciones. Cohen cumple condena por evasión fiscal, violación de las normas de financiación de campañas electorales y por mentir al Congreso. Y tras un fin de semana marcado por los ataques con misiles entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza, hoy lograron una tregua ahí en la zona, lo que permitió que las localidades fronterizas volvieran de manera parcial a la normalidad. Este fin de semana tuvo lugar la escalada bélica más grande desde el 2014 entre Israel y Palestina, que deja hasta ahora 23 personas muertas del lado palestino y 4 del lado israelí.
Sin embargo, el ruido de los misiles fue acallado tras una frágil tregua entre las dos partes y que inició a partir de las 4:30 de la mañana de hoy, lo que permitió que los niños volvieran a las escuelas y el transporte volviera a circular con cierta normalidad. La tensa calma que se vive hoy en esta zona se logró gracias a la mediación de Egipto, según indicaron fuentes de Hamas en la zona. Esta tregua será la misma de las anteriores, cada vez que haya una tregua durante 1 o 2 semanas y hasta que vuelvan a pelear otra vez. Así ha sido a lo largo de la historia del pueblo palestino. Estamos sufriendo. Creo que un alto al fuego es un error. Usted no hace un alto al fuego con ninguna organización terrorista. Si este ciclo de violencia no se termina adecuadamente y si Gaza no se limpia de estos terroristas que extorsionan el país, nada ayudará. La escalada comenzó el viernes luego de que un francotirador hiriera a 2 soldados israelíes. En respuesta, Israel lanzó un ataque contra una de las bases de Hamas, dejando como resultado la muerte de 2 milicianos. La escena era horrible, el polvo estaba por todas partes, no alcanzaba a ver mi dedo. La gente corría para ver dónde estaban las noticias y me sorprendió ver a esa mujer en el suelo, el cuerpo en partes. Para el sábado los combates recrudecieron. Cientos de cohetes fueron lanzados desde Palestina hacia Israel. La mayoría de ellos fueron repelidos por la cúpula de hierro, el efectivo sistema antimisiles de Israel. Sin embargo, 3 civiles murieron por el impacto de cohetes en Ashdod y Ashkelon. Mis hijos comenzaron a llorar. Mi esposo estaba abajo, cuidando al tipo que tenía metralla en el estómago. Murió en sus brazos, desafortunadamente. Según fuentes militares, alrededor de 400 misiles de Hamas cayeron en campo abierto. El 86% restante fue interceptado por la cúpula de hierro. Por su parte, el ejército de Israel atacó 350 objetivos de Hamas con redadas a varios centros de operación y lanzamiento de misiles, dejando un saldo de 23 muertos. Según Palestina, entre los muertos había un adolescente, 2 mujeres embarazadas y un bebé. Sin embargo, Israel afirma que esos decesos fueron causados por el lanzamiento fallido de un misil palestino. En los últimos 2 días renovamos la política de asesinato selectivo de líderes terroristas. Matamos a decenas de terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica. Destruimos torres de terror. Cambiamos las reglas del juego y Hamas lo entiende bien. Sin embargo, está claro, este no es el final de la campaña. Así que ordené preparativos para continuar y ordené mantener fuerzas blindadas y de artillería desplegadas alrededor de la franja de Gaza. Mientras tanto, en Palestina hoy inició la festividad sagrada musulmana del Ramadán, lo que puede causar nuevos enfrentamientos a nivel interno, puesto que en territorio palestino también hay una pugna por el poder entre Hamas y Cisjordania Fatah, un conflicto que según los expertos es aún más difícil de frenar que el de Israel y las milicias en Gaza. Donald Trump anunció el aumento de aranceles sobre productos importados de China. Pese a las negociaciones que adelantan Washington y Pekín, Trump asegura que avanzan pero demasiado lento. No ha sido un motivo para que la delegación de funcionarios chinos encargada de las negociaciones económicas con Estados Unidos suspenda su viaje a Washington. Después de meses de negociaciones, buscan alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial, aunque aún se desconoce la fecha exacta del viaje de la delegación. Trump anunció que este viernes aumentará del 10 al 15% los aranceles sobre productos de importación de China. Tras el anuncio cayeron Wall Street y también las bolsas de Europa. Se registraron también fuertes pérdidas en Asia. Y por supuesto, hoy tenemos que hablar de la tragedia aérea en Rusia. Al menos 41 personas murieron tras un aterrizaje de emergencia que terminó en un gran incendio, esto en el aeropuerto de Moscú. Autoridades investigan las causas del accidente, del que se desprenden diferentes hipótesis, desde un rayo hasta una falla eléctrica reportada por el piloto. Esta aeronave Sukhoi Superjet 100 tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Moscú. El motivo, se registraba un incendio al interior del avión. Había salido de Moscú a las 6:02 de la tarde, hora local, con destino a la ciudad de Murmansk, al norte de la capital rusa. Según las primeras investigaciones, la emergencia se registró 30 minutos después del despegue. Según señalan algunos de los sobrevivientes, la aeronave fue alcanzada por un rayo, lo que habría ocasionado la emergencia. Relataron cómo podían sentir el brillo en el cielo. Fue ahí cuando la tripulación emitió la señal de emergencia, cuando se registraron las primeras fallas de funcionamiento. Fue entonces cuando se habrían incendiado los motores del avión en el aterrizaje de emergencia. La tripulación habría evacuado a los pasajeros en 55 segundos. Sin embargo, la magnitud de la emergencia no permitió que no hubiera víctimas mortales.
Estas fueron las primeras declaraciones después del siniestro. Había 73 pasajeros a bordo y 5 miembros de la tripulación. En este momento hay 28 pasajeros en la terminal del aeropuerto, como ya dije, que están trabajando con los investigadores y psicólogos. 5 personas fueron trasladadas a instituciones médicas. De 78 personas que estaban a bordo de la aeronave, hay 37 sobrevivientes, 33 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. Fue así como quedó la aeronave, como envuelta en una bola de fuego en la pista de aterrizaje donde los pasajeros corrían por su vida. Tras la explicación del rayo, el piloto aseguró que el violento aterrizaje de emergencia completó la tragedia. Asegura que el avión estaba lleno de combustible, por lo que se habría incendiado al tocar tierra. El comité de investigación ha recuperado los cuerpos de 41 personas que murieron. La Comisión Estatal y el Centro de Crisis están trabajando con los familiares de los desaparecidos. El presidente Vladimir Putin y funcionarios del gobierno manifestaron sus condolencias. En nombre de la Comisión Estatal y personalmente, quiero expresar mis condolencias a los familiares de las víctimas y a los heridos en esta catástrofe aérea. Ya fueron encontradas las cajas negras de la aeronave y se abrió una investigación por violación de las reglas de seguridad. Según el Comité de Investigación de Rusia, intentan determinar si lo que ocasionó la tragedia fue realmente un rayo o si fue otra la causa del accidente. Hay quienes aseguran que pudo haberse evitado. Una de las hipótesis es que el piloto no siguió el protocolo. El procedimiento para un aterrizaje de emergencia establece que el avión debe desocupar sus tanques de combustible antes de intentar el deceso, ya que el peso dificulta el aterrizaje de emergencia y el material inflamable aumenta las posibilidades de incendio. La investigación penal fue abierta por no haber hecho, al parecer, un seguimiento adecuado de las reglas de seguridad. Entre las causas que investigan está el error humano y una formación deficiente del piloto, además de problemas con los controladores aéreos técnicos y el estado del clima. El Superjet 100 fue el primer avión civil diseñado en Rusia tras el fin de la Unión Soviética, aunque su lanzamiento fue en el año 2011, fue motivo de júbilo, pero también criticado por diferentes empresas rusas y extranjeras, refiriéndose a problemas de confiabilidad. Estados Unidos desplegó portaaviones y bombarderos en Medio Oriente como señal de advertencia a Irán. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca asegura que la decisión fue en respuesta a una serie de indicaciones y advertencias preocupantes. En respuesta a una serie de indicaciones y advertencias preocupantes y progresivas, Estados Unidos está desplegando el portaaviones US Abraham Lincoln y un grupo especial de bombarderos en la región del Comando Central de Estados Unidos para enviar un mensaje claro e inequívoco al régimen iraní, que cualquier ataque a los intereses de Estados Unidos de nuestros aliados se enfrentarán con una fuerza implacable. Estados Unidos no está buscando una guerra con el régimen iraní, pero estamos completamente preparados para responder a cualquier ataque. A última hora del domingo llegó el anuncio del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Así describió el mensaje que espera sea recibido por el régimen iraní. Aunque no hace referencia a una amenaza en particular, sí deja claro que están listos para responder ante cualquier ataque por parte de cualquier tipo de grupo en caso de ser necesario. Además del portaaviones USS Abraham Lincoln, el grupo incluye aviones de combate, helicópteros, destructores y más de 6.000 marineros. Volviendo a las noticias de la región, el socialdemócrata Laurentino Cortizo ganó las elecciones presidenciales en Panamá con una estrecha ventaja de 2 puntos sobre el derechista Rómulo Rux, quien era apoyado por el detenido exmandatario Ricardo Martinelli. En su discurso de victoria, Laurentino Cortizo anunció las principales promesas que pretende cumplir durante su mandato. En Panamá no habrán intocables, ni aunque sean ministros, ni grandes empresarios, ni diputados, ni el presidente. Con 66 años y conocido como Nito, Cortizo es un administrador de empresas y ganadero, accionista de las empresas del grupo que lleva su apellido. Incursionó en la política desde 1994. Fue legislador y ministro entre 2004 y 2006 durante el gobierno de su compartidario Martín Torrijos. Obtuvo el 33,9% de los votos en las elecciones del domingo 5 de mayo, en las que venció por solo 2 puntos de ventaja al aspirante del partido Cambio Democrático Rómulo Rux, quien tardó varias horas para reconocer la derrota. Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático, reemplazará a Juan Carlos Varela el próximo 1 de julio y gobernará durante 5 años.
Estamos preparados para el impacto de un asteroide. Científicos de todo el mundo evaluaron un caso hipotético y concluyeron que no se podría evitar. Un meteoro se acerca velozmente a la Tierra. Mide entre 100 y 300 metros e impactará en el área de Central Park en Nueva York, Estados Unidos. Todo sucederá en abril de 2027. Pero tranquilos, solo se trata de un ejercicio de simulación diseñado por la NASA y la Agencia Espacial Europea. Durante una semana, 240 expertos en temas espaciales de varios países analizaron este hipotético escenario en el marco de la Conferencia de Defensa Planetaria, convocada por la Academia Internacional de Astronáutica. Los investigadores debían diseñar una estrategia para salvar al mundo de la catástrofe. Evaluaron desviar la trayectoria del asteroide y hasta enviar una bomba nuclear. Pero concluyeron que el impacto sería inminente y lo mejor sería idear un plan para mitigar los daños que causaría. Con este tipo de simulacros, la NASA se prepara en caso de que algún día un asteroide amenace el planeta, probabilidad que podría presentarse cada 10.000 años. Muy bien, y así con la casa llena llegamos al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes gracias por su compañía. Andrés, como siempre, un placer verlo, y a Carlos nuevamente muchísimas gracias. Sigan con nosotros, ella viene El Punto con Juan Lozano. Buenas noches.